vamos a empezar la jornada de hoy, una de las que tenemos dentro de nuestro proyecto de Aulas Libera, de nuestras jornadas de formación para el profesorado y para los alumnos, para enseñaros todo lo que nosotros sabemos para conservar y respetar el medio ambiente a través de nuestro proyecto de Aulas Libera. No sé si muchos conocéis, la mayoría de vosotros estáis en el programa de Aulas Libera ya colaborando con nosotros. Para los que no lo conocéis, os vamos a hacer un poquitín una contextualización muy rápida y luego vamos a dar paso a nuestra protagonista, a María Dulsat, a nuestra joven investigadora y científica, para celebrar con ella el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El proyecto de Aulas Libera, os cuento, que es un proyecto, una patita, una de las patitas que tiene el proyecto Libera, con el que SEO Verlife, que es una entidad para la que yo trabajo, que es la Sociedad Española de Ornitología, es una sociedad que se dedica a la conservación y el estudio de las aves y de la naturaleza, trabaja muy estrechamente con otra entidad que es Ecoembes. Y las dos tenemos este pedazo proyecto, que es el proyecto Libera, que toca varias patitas. Una de ellas es ciencia, hacemos ciencia, investigación y ciencia para saber y conocer el estado y la situación de nuestros espacios naturales respecto a la contaminación que provocamos nosotros los seres humanos. Pues esa patita de ciencia, llevamos, por ejemplo, un mogollón de años prospectando todos los ríos a nivel nacional, viendo cuáles son sus contaminantes. Hay otra patita, que es la patita educativa, en la que está Aulas Libera, y otra patita que es la patita social, de hacer una gran campaña social y de movilización para activar a la gente a conocer su entorno natural, a salir al campo y hacerles partícipe de la basura que hay alrededor, para que cambiemos un poquitín esa mentalidad que tenemos a la hora de desarrollarnos, ¿no? Nuestras basuras, todo lo que consumimos a diario, una gran parte acaba en nuestros espacios naturales. Y esto es lo que nosotros queremos evitar con este proyecto, con el proyecto de Aulas Libera. Conservar la naturaleza implica que nos estamos conservando a nosotros mismos. Así que si no lo queremos hacer muchas veces por los pajaritos, es súper importante hacerlo por nosotros mismos, con un acto casi de egoísmo, ¿no? Pero lo que es bueno para las aves, lo que es bueno para el entorno natural, al final es bueno para nosotros y es sano para nosotros. Así que este es el proyecto de Aulas Libera, en el que invitamos a todo el profesorado a participar, a montones de alumnos, y al final, después de la charlita de María, os contaremos cómo hacerlo y de qué manera vosotros podéis convertiros en científicos, podéis convertiros en ciudadanos que conserven y que aporten datos a la ciencia de una manera muy sencilla y contribuir a la conservación de nuestros espacios. Esta charla la hemos aprovechado y la hemos querido incluir dentro del espacio bueno, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra mañana. Realmente el día es mañana, aunque estamos toda la semana haciendo actividades para promover y visibilizar el papel tan importante que la mujer desarrolla en la tecnología y en la ciencia. Y como Aulas Libera y el proyecto Libera trabaja muy activamente en ciencia y hay muchas mujeres muy buenas detrás, queríamos visibilizar a una de nuestras colaboradoras, que es María Dulsat. Aunque no lo parezca, es muy necesario hacer visible la labor de las mujeres en la ciencia, porque aunque a muchos de vosotros, de los que estáis ahí al otro lado, de los estudiantes que estáis ahí al otro lado, os puede chocar el por qué hay que visibilizar el papel de la mujer, ha sido un largo recorrido por parte de pioneras que han querido trabajar, que han querido investigar y que han querido estar a la altura de muchos otros hombres a los que solamente a ellos se les reconocía esa labor y se les permitía ese paso y ese reconocimiento. Ese trabajo y esa brecha ya ha sido abierta por muchas de ellas y hoy tenemos a María con nosotros pues en un trabajo que seguramente os va a parecer apasionante. Voy a dar paso y darle las gracias a María Dulsat. Cuéntanos un poquitín sobre ti, María. Hola a todos, ¿me podéis escuchar bien primero? Perfecto. Vale, genial. Voy a compartir mi presentación y espero que la veáis bien, ¿vale? Y si no, pues me decís. Ahora la veis en completo, ¿verdad? Completo. Perfecto, sí. Vale, genial. Pues bueno, primero de todo, muchas gracias por la oportunidad de poder estar hoy aquí con Aulas Liberas en el Día
en la conmemoración del Día de la Mujer en la Ciencia, que me hace muchísima ilusión. Básicamente lo que voy a hacer yo es contaros un poco qué hacemos en el IDIA CSIC en Barcelona, donde estoy trabajando, en temas de contaminación en espacios naturales y su impacto en aves. Pero como decía Laura, pues primero os cuento un poco sobre mí. Yo soy María. Desde hace ya bastantes años, una de mis aficiones favoritas es la de ir al campo a observar aves. Y esto me llevó a estudiar biología ambiental. Mientras estaba estudiando biología, pues empezó a despertar en mí otra inquietud, que fue la de estudiar el impacto que tiene el ser humano en los ecosistemas, en el medio ambiente. Y esto me llevó luego a estudiar un máster en contaminación y toxicología ambiental, donde aprofundicé a un tipo de impacto ya un poco más concreto, que es el tema de la contaminación. Y en un tiempo, pues empecé ya hace 4 años mi tesis doctoral en el IDIA CSIC, donde ahora estoy a puntito de terminarla, y pude juntar pues mis dos grandes inquietudes, las aves y la contaminación. Y es un poco lo que os voy a contar hoy. Voy a hablar, como he dicho, del impacto de la contaminación en estos espacios y en las aves, y un poco mi idea de esta presentación de hoy es que os podáis hacer una idea de en qué consiste nuestro trabajo de investigar esta problemática y también muy importante de que os hagáis una idea de la importancia de estudiar este problema que tenemos a nuestra sociedad, ¿no? Y cómo hacerle frente. Así que empiezo un poco por el principio. Os presento algunas imágenes de entornos naturales, de espacios que tenemos la suerte de poder estudiar. Estos espacios, como os podéis hacer una idea, tienen un valor natural brutal, son muy ricos en biodiversidad y por esta razón es súper importante mantenerlos, conservarlos. Y seguro que muchos de vosotros, o espero, habéis podido disfrutar un paseo por entornos naturales como estos. Y si lo habéis hecho, pues desgraciadamente seguro que os habéis encontrado en fotos como estas, ¿no? Es decir, esto es un ejemplo del impacto del ser humano en estos espacios. Esto es un ejemplo de contaminación. Todo tipo de residuos textiles, materiales son liberados en estos entornos y producen un impacto en estos espacios. Ponen en riesgo sus valores naturales y, por tanto, su biodiversidad. Pero ¿y si os dijera que más allá de los residuos que estamos viendo en estas fotos hay otro riesgo que no podemos ver? Pues esto es lo que nosotros investigamos en nuestro grupo, que es la contaminación invisible, como nos gusta a nosotros decirle. Es un impacto humano que con la simple vista, con los simples ojos, no podemos ni siquiera percibir que tenemos en el espacio natural. Y más concretamente, yo os voy a hablar de contaminación química producida por sustancias químicas. Y antes de empezar, entonces os tengo que presentar pues, qué compuestos químicos estamos estudiando nosotros. Y os muestro estas imágenes que seguro que os resultan familiares, si no todas, la mayoría de nuestro día a día, ¿no? Vivimos totalmente rodeados de compuestos químicos que nos facilitan nuestro día a día. No es imposible plantearnos vivir sin ellos, de hecho. Algunos compuestos pueden ser nocivos y otros no. Os pongo algunos ejemplos. Trabajamos con pesticidas que aplicamos directamente en campos, en la agricultura. También hablaremos de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Son un tipo de compuesto que liberamos en la atmósfera, por ejemplo, a partir de la combustión de los coches. Evidentemente, plastificantes, seguramente si miráis a vuestro alrededor, es muy difícil que no encontráis algo hecho de plástico. Y cada vez más sabemos el impacto que tienen en el medio ambiente, aún así estamos muy lejos de poder vivir sin ellos. De la misma forma que es muy difícil plantearnos una vida sin componentes electrónicos. Ahora mismo estamos hablando a través de un ordenador que está compuesto por multitud de materiales y para su buen funcionamiento también necesita compuestos químicos que forman parte de este material. Como son los retardantes de llama, para solo dar un ejemplo. Estos mismos compuestos o de la familia también se encuentran en pinturas, lacas, vernices que se encuentran en mobiliario textil, como las butacas de cine que os he puesto en esta foto, para, en caso de incendio, por ejemplo, inhibir la formación de la llama. Por tanto, son importantes para nuestra seguridad.
Igual que también lo son a veces los compuestos perfluorados que podéis ver en estas espumas extintoras, que básicamente son los compuestos que están en estos extintores, pero se utilizan en multitud de materiales distintos. Por ejemplo, en material impermeable como los anoraks de la montaña, las botas también impermeables, en los esquís para que el esquí deslice más en la nieve, incluso se están en nuestras cocinas. Estos compuestos cada vez menos estaban en las sartenes desde el famoso teflón para que no se quedaran pegados los alimentos. Y si hablamos de compuestos útiles, necesarios para nuestro día a día, los fármacos, que son esenciales para nuestra salud, ¿no? Para curar muchísimas enfermedades. Por tanto, no nos imaginamos una vida sin fármacos, también son sustancias químicas. Y también tomamos sustancias químicas cuando incluso bebemos. El café tiene cafeína, otro ejemplo de sustancia química que estudiamos. Entonces, ¿cuándo viene el problema de estos compuestos? Pues el problema de estos es cuando son liberados en el medio ambiente donde no deberían estar. Y es cuando empezamos a hablar de contaminación ambiental. Los compuestos químicos pasan a ser contaminantes. Llegan al medio ambiente mediante muchas vías. Por ejemplo, por los humos de los coches, como hemos dicho, por la aplicación de pesticidas en la agricultura y también desde nuestros núcleos urbanos. Imaginaros que cuando nos tomamos, por ejemplo, fármacos, una gran parte de ellos los excretamos directamente, la molécula en sí no cambia mucho. Entonces esto va a las aguas residuales que se tratan en depuradoras. Pero las depuradoras reciben tantos aguas con tanta cantidad de sustancias químicas que no son eficaces siempre en eliminarlas de esta agua y se vierten directamente en los ríos. ¿Y dónde van los ríos? Exacto, en nuestros entornos naturales. Y no tenemos que olvidar la vía más rápida de vertido de residuos, que es las imágenes que os he mostrado al principio. Todos estos materiales liberados en entornos naturales, plásticos, textiles, todo tipo de material se puede degradar por la luz, el sol, el viento y acaba liberando estas pequeñas moléculas químicas, estas sustancias que ahora ya conocemos como contaminantes. Y estos contaminantes, algunos se pueden degradar y otros pueden permanecer en el medio ambiente durante años. Un ejemplo son los pesticidas organoclorados, como los DDTs que os he puesto en un lado, que son unos pesticidas que se utilizaban hace muchísimos años y se prohibieron hace ya más de 50 años porque eran muy persistentes y tóxicos. Y ejemplo de esto es que todavía ahora los podemos detectar. ¿Y por qué nos preocupan, ¿no? Que estas moléculas lleguen en el medio ambiente? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Pues bien, porque en esta foto también os he puesto pues, algunos habitantes de estos espacios, ¿no? Al final, la fauna, y si vamos a hablar pues, más concretamente de aves, viven rodeadas de estos compuestos cuando no deberían estarlos. ¿Y qué les hacen? ¿Cómo afecta? Pues de forma general, estos compuestos pueden entrar en el organismo del animal y producir alteraciones dentro de su cuerpo. Por ejemplo, algunos compuestos pueden alterar su material genético, entonces son genotóxicos. Otros, muchos pesticidas actúan como neurotóxicos, afectando su sistema neuronal. Y muchísimos de ellos actúan como disruptores endocrinos. Esto básicamente lo que significa es que actúan como si fueran las propias hormonas del animal y provocan respuestas hormonales cuando no toca o de la manera que no toca. A nivel de individuo, ¿esto cómo se traduce? Pues que tenemos unas aves que viven muy expuestas a la contaminación, a mucha contaminación, pueden sufrir efectos en su reproducción, en su comportamiento o en su sistema inmune. Es decir, pueden estar más débiles y en este caso, por ejemplo, enfermar pues, más rápidamente. Esto al final, el riesgo, ¿no? que tenemos es que los hábitats que tienen un elevado valor natural sufran una degradación que nos lleve a perder esta biodiversidad. Y esto es un riesgo que no nos podemos permitir. Y aquí viene nuestro objetivo del por qué investigamos esta problemática. Básicamente lo que hacemos es, como he dicho, estudiar la contaminación en estos entornos naturales debido a esta gran problemática. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo un poco de detectives, porque vamos a este espacio natural y primero lo que queremos es saber si hay contaminación o no. Si la hay, ¿qué contaminantes están produciendo esta contaminación y de dónde vienen? Y algo también muy importante es en qué niveles están estos contaminantes y si pueden o no sufrir algún daño a la biodiversidad que tenemos en este espacio.
Entonces, lo primero que hacemos en nuestra investigación es decidir dónde empezar a mirar. Hay muchísimos sitios donde empezar a mirar. Aquí os pongo algunos ejemplos de muestras que trabajamos o hemos trabajado en nuestro laboratorio. Podemos mirar directamente en espacios naturales, analizando muestras de agua, suelo y sedimento. Esto es lo que hemos hecho en el proyecto Libera Ciencia, donde hemos analizado más de 140 espacios naturales del país en busca de los contaminantes que os he contado en estas matrices. Pero también en el laboratorio pues hacemos otras investigaciones con aves, que en este caso también son nuestras grandes aliadas. ¿Y por qué? Porque analizando los contaminantes que tienen las aves nos dan pistas de los contaminantes que hay en el entorno natural y también nos dan pistas de cuánto expuestas o qué posibles riesgos pueden sufrir debido a esta contaminación. ¿Y qué analizamos exactamente de las aves? A ver, lo más importante aquí es que nunca una ave, evidentemente, va a sufrir ningún daño para analizar los compuestos, la contaminación. Pero, como ya sabéis, tristemente es frecuente encontrarnos aves que han sido muertas en el campo porque se han atropellado, porque han sido electrocutadas o incluso a veces porque han sido envenenadas. En este caso, pues podemos coger tejidos internos del ave para analizar posibles contaminantes que haya en ellas. Cuando estamos trabajando con especies, con individuos que están sanos, entonces les podemos extraer otros tipos de muestra, por ejemplo, sangre. Y además las aves tienen otro tipo de matriz, otro tipo de muestra muy interesante, que son los huevos. También analizamos la contaminación en los huevos, que nos indican cuánto de contaminado está el hábitat donde vive la ave. La contaminación ambiental, os tengo que decir que normalmente está a concentraciones bajas, pero son a estas concentraciones bajas donde ya son capaces de crear un efecto adverso. Y por tanto, nuestro objetivo no es solo conseguir muestras para analizar los contaminantes, sino desarrollar métodos científicos muy acurados y finos que nos permiten detectar esta contaminación a concentraciones muy bajas. ¿Qué significa esto? Pues imaginaros que vais a una piscina olímpica. He buscado que más o menos tiene un poco más de 3 millones de litros de agua y vertimos una cucharadita de azúcar en esta piscina. Pues nuestro objetivo es que cogiendo un vaso de esta piscina podamos estimar los gramos que había en esta cucharadita. Este es el nivel de concentración que somos capaces de analizar. Y también es el nivel de concentración en que nos interesa porque puede haber algún efecto. Y ahora ya sí, si habéis visto, os he dejado algunas pistas de que hoy hablaría un poco de flamencos. Os voy a mostrar un estudio que hemos hecho recientemente en nuestro grupo, donde queríamos analizar, descubrir si los flamencos estaban expuestos a contaminantes ambientales. Y este estudio lo hicimos en el delta del Ebro, que no sé si os suena, se encuentra en el sur de Cataluña y es uno de los humedales pues, más importantes para la conservación de aves porque tiene un valor natural brutal. Hay más de 300 especies de aves, a 100 de ellas además se reproducen en el área. Y pese a ser una zona súper importante a conservar, también es una zona que se conoce que está muy impactada por el ser humano, debido a la agricultura, al turismo y también a la contaminación. Hay muchísimos estudios científicos que en el pasado han descrito la contaminación de esta zona en suelos, sedimentos, suelos, incluso en peces y en aves. Así que el objetivo que teníamos en este estudio era analizar por primera vez la exposición de los flamencos a la contaminación de esta zona. ¿Y por qué escogimos a los flamencos más allá de porque son una ave pues, bastante impresionante? No los escogimos por esto, sino porque el delta del Ebro es además una de las pocas zonas donde el flamenco cría de forma estable año tras año. Entonces hay una colonia muy bien establecida. Otras colonias muy bien establecidas de flamenco, por ejemplo, es a Doñana.
Además, en la zona, en el delta del Ebro, esta especie, el Parque Natural, la estudia muchísimo. Cada año anillan a los pollos como vamos a ver, y esto hace que tengamos muchísimos datos de la reproducción y de la cantidad de flamencos y cómo se mueven en la zona. Esto siempre es súper interesante para poder colaborar. Cuanto más datos tenemos, mejores conclusiones científicas vamos a poder sacar. Y finalmente, quizás una de las razones más interesantes del tema de contaminación es que los flamencos se alimentan de pequeños crustáceos que hay en el sedimento y en el agua. Y para poder coger estos crustáceos van filtrando los sedimentos. De manera que pensábamos que los flamencos, al alimentarse de esta forma, podrían estar expuestos a contaminantes que hay en el agua o en el sedimento de esta zona. Así que os voy a contar un poco cómo lo hicimos y si pudimos responder a nuestra pregunta. El primer paso para analizar la contaminación en flamencos, evidentemente, es poder coger un flamenco. Esto, para hacerlo, pudimos participar en la actividad de anillamiento que organiza el Parque Natural, que lo hace cada año para controlar y estudiar esta población en la zona. Y este estudio lo hicimos con pollos de flamenco, que son los que veis de color gris más chiquitines. En esta edad solo tienen 2 meses de edad y no saben volar, solo pueden correr. Y están todos juntos en los que conocemos como la guardería. Los pollos de flamenco están todos juntitos durante el día, mientras que los padres están comiendo en otros campos. En el atardecer vuelven y alimentan a sus pollos. Los padres alimentan a sus pollos. Entonces, durante el día los pollos están juntos bajo la supervisión de algunos adultos que los vigilan. Para poder coger a los flamencos entramos en la zona de noche, como podéis ver en la foto, con silencio, respeto, y cuando se hace de día los rodeamos y los empujamos, como podéis ver, van ellos corriendo, hacia un tipo de cercado, que es el que podéis ver en la imagen. Aquí están todos los pollos juntos que no pueden escaparse porque no pueden volar. Los adultos son estos más rosas que podéis ver, sí que podrían escapar, pero son muy responsables y algo le tendrán que contar a los padres, ¿no? De cómo pues, han venido unos humanos y han cogido los pollos. Así que están un poco preocupados, pero se quedan con los pollos. Y una vez los tenemos aquí, pues empieza una gran coordinación para poder tomar las muestras y siempre, muy importante, hacerlo de forma coordinada y lo más rápida posible para que el animal pues, no se estrese demasiado. Se coge el animal y primero los anilladores expertos les ponen una anilla para poder hacer el seguimiento poblacional más adelante. Se toman medidas como por ejemplo el pico o el peso que nos servirán luego para ver si los animales están en un buen estado de salud o de desarrollo, y luego los veterinarios sacan muestras de sangre. El animal, después de tomar la muestra de sangre, ya puede marcharse tranquilamente, y en mi caso, pues lo que más me preocupa de esta situación es guardar todas las muestras de sangre bien ordenadas, tomar todas las muestras de campo, y aquí pues empieza la segunda parte, que es llevarse todo esto al laboratorio. Y en el laboratorio es donde analizamos la muestra de sangre, como podéis ver a la foto, por todos los compuestos que os he contado al principio, los que vienen de los coches, los que hacen más de 50 años que están prohibidos, los que provienen de las sartenes, espumas extintoras, material impermeable, los que vienen de los fármacos, los que se encuentran en las lacas, pinturas, vernices y los pesticidas que se utilizan en la zona. Todo para responder a nuestra pregunta, ¿los flamencos están expuestos a nuestra contaminación? Y la respuesta es sí. De los 91 compuestos que analizamos, en los pollos de flamenco, recordarte, solo 2 meses de edad, tenían al menos 27 contaminantes que provienen de nuestras casas. Y si vamos a ver cuáles son estos contaminantes, en amarillo os he puesto los compuestos perfluorados, que son los que provienen de material extintores, sartenes, material impermeable. Todos los flamencos tenían estos compuestos en su sangre. Y también me gustaría destacar el que veis de color verde aquí. Este es el pesticida DDT. Es el pesticida que hace más de 50 años que se ha prohibido. Ninguno de nosotros hemos visto su aplicación porque no habíamos nacido. Pero todavía ahora
los estamos detectando en sangre de flamenco de tan solo 2 meses de edad. Esto es para que os hagáis una idea que la problemática de la contaminación ambiental invisible no es solo que no la vemos, sino que una vez llegan los contaminantes en el medio natural, es muy difícil eliminarlos, ¿no? Entonces es posible que si estos contaminantes son persistentes, los vamos a tener allí durante muchísimo tiempo. Y no solo se quedan en el suelo, sino que también pueden afectar entrar en el organismo de los animales que viven en estos espacios. Y aquí está la problemática. Y quizás algunos de vosotros os estáis preguntando, ¿cómo han llegado compuestos que tenemos en espumas extintoras, en sartenes, en material impermeable, en nuestras casas, a los flamencos que viven en el delta del Ebro y que solo tienen 2 meses de edad? Pues esta misma pregunta nos la hicimos nosotros. ¿Cómo han llegado aquí? Así que nuestro trabajo no es solo plantearnos preguntas y buscar respuestas, sino que cuando tenemos respuestas como estas nos hacemos nuevas preguntas. Esta pregunta también nos la hemos hecho nosotros y es en lo que estamos estudiando ahora mismo, pero no os puedo dar la respuesta porque todavía estamos trabajando en ello. Así que me gustaría terminar con 2 mensajes para mí súper importantes. El primero es que hay contaminantes en todos los entornos naturales, aunque no los veamos, y que por tanto tenemos que ser súper conscientes de qué hacemos con los residuos para minimizar siempre que sea posible nuestro impacto en estos espacios de alto valor natural. Y el segundo mensaje súper importante es que todavía queda muchísimo para investigar, así que todavía hay mucho trabajo para hacer. Y ya estaría. Y muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estoy. Genial, María. Muchísimas gracias por tu exposición, por contarnos un poquitín más sobre la importante labor que desarrolláis en vuestro centro, en el IADEA, en vuestro centro de investigación, en el CSIC, y dentro de la colaboración que hacéis con Libera Ciencia. Es estupendo, muchísimas gracias. Seguro que van a surgir ahora un montón de preguntas, o eso espero, que las podéis ir haciendo o bien a través del chat o bien levantando con las reacciones la mano para que yo os pueda ir abriendo micros y dando pasos. De todas formas, antes de finalizar, y era un poquitín con lo que quería continuar yo, era invitar a todos los colegios y a todas las profesoras y los profesores, a todo el alumnado que estáis ahí detrás, a participar en el proyecto de Aulas Libera. Y para eso os voy a dar 2 nociones de cómo hacerlo y de cómo todo lo que María está haciendo de una manera tan exhaustiva y con tanto ahínco y con tanta dedicación, que es parte de su trabajo, de su estudio y de su tesis. Además, todos, aunque no lo creáis, podéis ser pequeños científicos y contribuir a la conservación a través de este programa. Porque es verdad que María está ahí, pero desgraciadamente no contamos ni con financiación ni con la capacidad para que haya tantos científicos en campo y tanta gente pudiendo hacer esta toma y recogida de datos. Así que hay una cosa que nosotros llamamos ciencia ciudadana, que es maravillosa, y es que, aunque no os lo creáis, en ocasiones los teléfonos móviles valen más que para Insta y TikTok, y a veces podéis descargaros una aplicación muy sencilla, como es la aplicación de Basuraleza, o la de Liter o Marnova, dependiendo del espacio, el ecosistema en el que os encontréis, y con esa descarga os registráis y únicamente lo abrís cuando dais un paseo por el monte, por el campo, por el mar, por la playa, y una vez la tenéis abierta vais viendo, me acabo de encontrar una colilla, y cogéis y metéis el dato, me acabo de encontrar una bolsa de plástico, me acabo de encontrar un pañal, y vais metiendo todas las cosas, todas las porquerías, toda la basura que os vais encontrando en ese espacio natural, de tal manera que os localiza por GPS, y esa información que vosotros introducís con la aplicación le llega a un equipo de científicos que va a poder situar y que va a poder contextualizar en ese lugar en concreto cuál es la situación de las basuras. De esta manera estáis aportando datos y estáis haciendo un trabajo y una labor de campo que de otra manera no se podría cubrir y no se podría hacer. Y todo esto que es también importante, y tomar conciencia de alguna manera como ciudadano de qué es lo que tengo a mi alrededor, en qué estado se encuentra el espacio natural en el que convivo, los alrededores, que es
lo que nos provee, o sea, nuestro espacio natural y nuestra naturaleza nos provee no solamente como fuente de alimento, de oxígeno, sino que es que además nos proporciona salud. El crecer y el estar en contacto con la naturaleza es salud. Nos ofrece cantidad de cosas y necesitamos, como os decía al principio, aunque solo sea por nuestro egoísmo, conservarlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que el programa de Aulas Libera está ahí para ayudaros. Os voy a poner un segundito, voy a compartir en un instante el resto del programa para que aquellos profesores que no lo conozcáis lo tengáis en cuenta y os suméis al proyecto. Y me dejáis 30 segundos. A ver. Pantalla. Aquí. ¿Se ve bien la infografía de aulas? Sí, sí. Perfecto, pues esto es un poquitín el proyecto de Aulas Libera, que como os decía está dentro del gran proyecto Libera, en el que participan ayuntamientos, empresas, cualquier ciudadano puede sumarse a los metros cuadrados el hacer estas campañas. Además tenemos para vosotros, para todo el colectivo educativo, Aulas Libera. Es un proyecto que comprende 3 fases. En cada una de las fases ofrecemos recursos para acompañar al profesorado en todo momento. Entonces, es un programa en el que se ofrece, aparte de lo que os estaba contando, de hacer y trabajar la ciencia ciudadana con el alumnado en cualquier momento, ofrecemos una serie de recursos y de materiales online para comenzar a aprender el profesor con sus alumnos dentro del aula. Tenemos una presentación en PowerPoint para contextualizar al alumnado del problema de las basuras en la naturaleza y un juego, una gamificación para que a través de las herramientas TIC utilicéis y aprendáis un poquitín más sobre ello. Luego podéis solicitar en cualquier momento del año, podéis solicitar participar para identificar las basuras en un espacio natural que tengáis cerquita a vuestro colegio, en un parque cercano siempre a vuestro centro de estudio, en el que además podéis solicitar material que os enviamos de forma gratuita al colegio, bolsas, guantes, una pesola, pósters para compartir en el colegio y un educador, una educadora ambiental que va a ir y acudir con vosotros ese día. Disponéis de ese educador y de esos materiales para salir al campo y para hacer con la aplicación del ITER o de Basuraleza, hacer ese estudio de conservación y de toma de datos en el entorno natural. Trabajamos el aprendizaje y servicio y aprendemos un poquitín a ofrecer de nosotros para nuestro entorno y para nuestra sociedad, para mejorar nuestro entorno y nuestra sociedad al mismo tiempo que nosotros estamos aprendiendo y entendiendo y comprendiendo, ¿no? Tenemos un montón de materiales con los que poder complementar toda esta información. Y por último os pedimos que para participar en el programa nos aportéis una propuesta de solución. ¿De acuerdo? ¿Qué problema he identificado yo que hay aquí y cómo podría solucionarlo? Además, de esa manera, este primer año, cuando ya he participado de esta manera, podríamos participar un segundo año con el que además el centro no solamente tiene la visita de un educador en una única etapa, en la de identificación, sino que en las 3 etapas van a poder asistir un educador y acompañaros en el camino de Advance, en el que el espacio que ya habéis limpiado, que está cerquita, la dehesa, el pinar que está cerca de vuestro cole, que el año anterior habíais limpiado, este año lo apadrináis. Lo salimos a conocer, a reconocer su fauna, su flora, a estar en contacto estrecho con él, para hacer una segunda visita, siempre cuando el profesor y los alumnos decidan, volver a solicitar que acude la educadora, el educador y hacer una jornada de limpieza buscando bien cuál es el problema, identificar ese problema de contaminación que hay en ese espacio. Y por último, os cedemos y os damos una bonificación de 300 euros para que pongáis en práctica una propuesta de solución. Así que son actividades que yo creo que ofrecen el recurso al profesorado para poder trabajar y que sin duda abrirá puertas a que lo incorporéis en vuestros centros educativos. Hay además también para bachillerato una actividad más exclusiva
en la que se invita de la misma manera a salir con un educador a una zona con agua que tengáis en vuestro entorno natural cerquita, ya puede ser incluso una depuradora, un embalse, el curso de un río, y os enviamos un kit de análisis de microplásticos para que vayáis a ese espacio y podáis hacer un muestreo en el río, quedándoos una muestra para el laboratorio con vuestra profesora y otra nos la enviáis a nosotros y a nuestro equipo de científico para que la pueda estudiar y analizar y contribuir de esta manera a la conservación de ese espacio. Y esto es un poco, si soy capaz ahora de dejar de compartir, esto es un poquitín lo que queríamos comentaros de cómo vosotros también podéis transformaros y ser parte de este equipo de científicos. Porque de verdad que la ciencia y el estudio nos hace mejores personas. Tenemos el privilegio y el derecho a una educación que no todo el mundo tiene en todos los lugares y que tener también conciencia de dónde estamos, en qué lugar del mundo estamos y lo privilegiados que somos en este sentido, del que podáis estar hoy conectados con vuestros profesores en una actividad de este tipo, es algo que no todo el mundo tiene acceso, que si nos alejamos un poquitito de nuestra burbuja europea en la que estamos viviendo, en nuestra España en la que vivimos tan cómodamente muchas veces, y vemos cuál es la realidad del mundo entero, la realidad es otra. El planeta pasa por una situación complicada en la que todos tenemos que arrimar el hombro y en la que tenemos, especialmente los que tenemos acceso a esta educación, el compromiso de hacer algo más, ¿no? Entonces, pensar con vuestras cabezas, los profes os van a dar un montón de información, vuestros padres en casa os van a contar también montones de cosas, dejar que esa información desde muchos puntos de vista os entre en vuestra cabeza y aprender muchísimo para que tengáis capacidad y criterio propio para analizar lo que está sucediendo por vosotros mismos, haceros preguntas de por qué suceden las cosas y buscar respuesta con esa información y con esa educación que habéis recibido. Ahora tenéis a vuestro alcance muchísima tecnología y muchísimos recursos para que vosotros seáis capaces de preguntaros y de responderos. Así que yo no sé si hay por aquí, sí que tengo a Alfredo Gatón con alguna pregunta por aquí, que le vamos a dar la mano y ya en cualquier momento podéis pedirme mano levantando participar con reacciones y dejo micro. Alfredo, cuando quieras puedes preguntarnos. A ver. No sé si. Creo que puedes quitar el micro, Alfredo. A ver. Yo creo que, Alfredo, permitir. Y es que creo que podéis hablar, si habilitáis el micro, podéis hablar vosotros. Es que lo tenéis. ¿Alguien puede probar si se puede quitar su micro? Es que yo creo que depende de vosotros, si queréis. Todos los asistentes tenéis el micro. Os podéis mutear y desmutear, sí. Pues, a ver. Primero A, del Colegio Azarque, nos pregunta qué es basuraleza.
¿Quieres que responda? Pues es una pregunta que yo no quiero que respondas. Creo que prefiero invitar a alguien que intente adivinar, vamos, ya que estamos con cabezas ahí un poco pensantes y científicas, ¿qué es basuraleza? ¿Quién quisiera contestar a lo que pudiera ser basuraleza? Que es una palabra que hemos acuñado y que hemos casi inventado en el proyecto de Libera, y hemos unido dos palabras. ¿Qué dos palabras pueden estar formadas y qué significa la palabra basuraleza? El micro lo podéis activar vosotros directamente en el icono de micro, podéis activaros. Habla. Sí. ¿Escola? Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Si no lo hacemos todos a la vez, a medida que levantáis la mano, yo os doy paso y vosotros quitáis el micro. Pero efectivamente, por aquí el que se hace llamar simplemente Escola nos dice que basuraleza es mucha basura en la naturaleza. Es la basura que podemos encontrar en los espacios naturales, en la naturaleza. Basura y naturaleza, basuraleza. Que, como podéis imaginar, no es el lugar donde debería de haber basura. Por aquí Lola Romero, si puedes abrir el micro, Lola, nos dices que la contaminación Doñana, por ejemplo. Cuéntanos un poco, porque Doñana es justamente uno de los espacios muy similares a Riedvel. Son lugares donde las aguas, tanto de los mares, del mar salado y de la desembocadura del río, se unen y generan una biodiversidad y una riqueza extraordinaria en cuanto a recursos y a especies diferentes. Como nos decía María, hay cientos de especies diferentes en un mismo espacio. Son deltas de ríos, el Guadalquivir en Doñana y el delta del Ebro en Riedvel. Entonces, Doñana es uno de los que justamente ahora se encuentra en grave riesgo de extinción casi de un ecosistema donde los flamencos están teniendo duras penas para sobrevivir, porque hay una presión tremenda de todas las zonas que lo rodean, zonas de cultivo, que a pesar de no ser una zona de agua, se dedican al cultivo de regadío, y lo que hacen es trasladar las aguas que tendrían que estar bañando y regando todas las zonas de marisma de Doñana, pues se desvían para cultivos de forma muy intensiva, evitando que llegue el agua al espacio natural. Y eso hace que las aves se vean en grave peligro de subsistencia al no tener el recurso hídrico, ¿no? Entonces, por aquí veo que hay algún cole que sí que debe ser de la zona, o que al menos debe de conocerlo, por si queréis comentar alguna cuestión. Bueno, Laura, he visto que preguntan si hemos estudiado alguna zona, otra zona aparte del Delta del Ebro. Y bueno, quería comentar que justamente con el proyecto que hacemos con SEO, en el proyecto Libera, desde el CSIC hemos analizado 140 espacios naturales de las zonas IVAs, que son las zonas importantes para la conservación de aves. Y hemos hecho la radiografía de la contaminación de todos estos espacios naturales, y Doñana es uno de ellos. Tristemente hemos encontrado contaminantes en todas partes, y como comentaba Ana, Doñana es uno de los sitios en que otros estudios no solo han mostrado contaminación como nosotros en aguas, suelos y sedimentos, sino también en especies de aves. Es un problema que tenemos, pues, tristemente en todas las zonas, ¿no? Y también preguntan por aquí, María, que cuánto viven los flamencos, nos pregunta Rosana o alguno de sus alumnos, y ¿pueden enfermar por esa concentración de compuestos químicos, María? es una pregunta, yo también me lo pregunto. Los flamencos sé que es una especie que pueden vivir muchísimos años. Creo que el récord, no lo sé, lo podéis buscar, está en 80 años, pero creo que no en libertad, pero viven muchísimos años. De hecho, es una de las razones por las que las aves son interesantes para estudiar los contaminantes, porque al ser animales que viven
pues bastantes años, o alrededor de 20 para decir algo, ¿no? Durante toda esta época, toda su vida, están acumulando contaminantes. Entonces esto es muy interesante porque cuando cogemos aves que ya han acumulado contaminación durante muchísimos años. Entonces, para esto también son interesantes. Y la otra pregunta es, ¿pueden enfermar? Pues es una pregunta súper buena, porque uno de los problemas, otros retos que tenemos, es entender qué les hacen los contaminantes a las aves, los organismos en general, ¿no? En el caso de los flamencos, podemos decir que, no sé si os acordáis que medimos el pico, el peso, para calcular índices que nos indican si se están desarrollando bien o no. No vimos alteraciones en los flamencos que estuvieran sufriendo efectos de desarrollo debido a la exposición de contaminación, pero deberíamos mirar efectos más moleculares, ¿no? Y esto no lo hemos podido mirar. Depende. Pues todavía lo estamos investigando, queda mucho para resolver. Mira, yo voy a contestaros, el ave más longeva, el ave que se ha localizado con anillamiento más longeva y de la que tenemos estudios, el anillamiento es una metodología científica que utilizamos para saber más sobre las aves. Las aves van y vienen, vuelan. En España además tenemos muchísima suerte porque estamos en un punto estratégico a nivel migratorio, puesto que vienen todas las aves de África a criar a sus polluelos en la época de verano, en la época de primavera, vienen aquí a pasar los veranos y a criar aquí a sus pollitos. En África hace demasiado calor, así que deciden emigrar, criar aquí los pollitos y cuando comienzan los fríos en España y en el sur, centro de Europa, regresan otra vez a África a pasar los inviernos más cálidos allí. Y lo mismo sucede con todas las aves del norte de Europa. Hace demasiado frío durante los inviernos, en esta ocasión no para reproducirse, sino más bien para alimentarse, porque están todas las zonas del norte de Europa llenas de nieve. Entonces bajan a las zonas más cálidas, con lo cual la península ibérica se encuentra en ese intermedio de migración y durante toda la época del año tenemos grandes concentraciones de aves. Entonces, para saber y conocer más sobre ellas, se les coloca, se las atrapan con medidas de seguridad y con una metodología científica cada vez más desarrollada y más elaborada, y se les colocan una especie de anillas en las patas que tienen una especie de número de identidad. Ese número de identidad se manda a una central y de esa manera vamos recobrando muchísima información, de tal manera que luego cuando cualquier investigador o bien lo vuelve a anillar o bien localiza el número de la anilla, puede saber en qué momento se anilló, de dónde va, dónde viene. Hoy en día, incluso en lugar de poner solamente, además de poner la anilla en las patas o en las alas, se les ponen también unos satélite para poder localizarlas vía satélite, unas pequeñas pilitas vía satélite, emisores para poder localizarlas. Entonces nos proporciona muchísima información. Y el ave más longeva registrada ha sido un albatros que le llamaron Winsome, que ha estado, pues ahora mismo yo creo que va a hacer 70 años, Winsome, y es el ave más longeva registrada, que ha puesto a lo largo de su vida, yo creo que ha criado más de 30 40 polluelos a lo largo de todo el periodo de incubación. Y los flamencos, como decía, tienen una media, que son también de las aves más longevas, tienen una media de unos 40 años de vida en libertad. Más o menos los datos que nos proporciona el anillamiento. Por aquí teníamos otra pregunta. Que los alumnos del CEIP San Juan Bautista preguntan en qué lugar de todos los que habéis estudiado se han encontrado la mayor concentración de contaminación. ¿Tenemos algún dato? ¿Tenemos puntos negros, María? Sí, claro, depende de qué contaminantes miramos. Cuando miramos en contaminación de aguas, por ejemplo, hay unos puntos donde son más críticos. Normalmente los sitios más contaminados son cuando falta el agua. Cuando hay menos agua, los contaminantes suelen estar más concentrados. Esto es un problema porque en la situación de cambio climático en que estamos, habrá tendencia en que los contaminantes estén más concentrados. También hemos visto que aquellos espacios naturales que tienen mucha agricultura, muchas depuradoras y también núcleos urbanos próximos tienen tendencia a tener más contaminación. Ahora no te sabría decir de memoria, hay varios puntos negros de contaminación, pero no te sabría decir una es cerca de Sevilla,
pero es que depende de los contaminantes que estemos mirando. Por ejemplo, el del delta del Ebro es una zona, durante muchos años sabemos que ha estado impactado por la contaminación. También depende de qué contaminantes estamos mirando. Muy bien. Aquí hay un colegio, la escuela que nos hablaba antes, justamente está en el Delta del Ebro. Sí. Y agradecen la explicación, la Escuela Raval de Cristo. Pues muy bien, muchas gracias por, por hacernoslo saber. También nos preguntan si la migración, en el CRA de maestro don José Antonio Robles, nos preguntan que si la migración de las aves influye para que la contaminación pase de un lugar a otro. Ostras, esto es una gran pregunta, no te sabría decir. Lo que sí que justamente es una pregunta muy interesante porque las aves necesitan, cuando van en el momento de migrar, estar en muy buen estado de salud, ¿no? Para hacer este viaje que a menudo les requiere muchísima energía. Y la contaminación es justamente un factor que les puede influenciar en este momento, ¿no? En que tienen que gastar muchos recursos para hacer estos viajes. Cuando estamos hablando de aves que están muy contaminadas, puede ser que afronten este viaje con peores condiciones. Entonces, esto pues es un factor a tener en cuenta. Y si van de un lugar en otro, pues depende de los contaminantes. Hay contaminantes que se pasan, por ejemplo, a través de los huevos. En este caso, o sea, se acumulan en el organismo y están allí durante mucho tiempo. Entonces sí que podríamos analizar contaminantes que están en el ave durante muchos años. Otros compuestos se degradan más rápido y si los encontramos significa que hace poco que los han tomado, por decirlo de alguna forma. Entonces estos ya no tendrían tanta relación en aves que están migrando, pues seguramente dependen del sitio donde están comiendo en el momento en que tomamos la muestra. Cada caso es un poco distinto. Además, a la inversa, sí que es cierto que sí que afecta bastante a la migración de las aves, a la inversa, es decir, en los espacios en los que están con mayor índice de contaminantes, esas aves que van a ir a migrar y han pasado por esos lugares, como sí que tenemos información sobre dónde paran y sobre dónde no, o bien por los emisores satélites o bien por el anillamiento que se hace de ellas, sí que se observa que han sido alimentados en lugares donde tienen un mayor índice de contaminación. Entonces, donde los niveles pues, del agua, en el caso de los flamencos o de muchísimas otras especies, incluso se han hecho necropsias a muchas aves marinas que cuando las hemos abierto y las hemos visto por el motivo por el cual han muerto, han encontrado, la necropsia es hacer un estudio, una investigación una vez fallecido el animal, que es lo que lleva dentro, se han visto que tienen cantidad de contaminantes plásticos que han confundido con alimento natural y que han ingerido provocándoles la muerte. O sea que al revés sí que es un problema. Pues Estefanía nos pregunta si la contaminación es epigénica. Wow. Supongo que se refiere a si los contaminantes pueden alterar al material genético. Algunos de ellos sí que pueden, ¿no? Pero esto es no todos. Algunos, como he dicho al principio, sí que pueden alterar el material genético y, por tanto, producir problemas como pues, se consideran carcinogénicos. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos sí lo son, para dar un ejemplo. Sí. Te he perdido. Bueno, no, aquí estoy. Vale. Pues yo creo que no tenemos más preguntas por aquí y no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o si simplemente os damos las gracias por haber asistido y bueno, invitaros y desearos a mover esas mentes. Perdonar un segundo. Y si es posible, invitaros, como decía, invitaros a todos a que estéis más
involucrados y en los proyectos de estas características, invitaros al proyecto de Aulas Libera para que podáis contribuir a esta búsqueda de contaminantes y en nuestros espacios naturales y sobre todo a que sigáis aprendiendo y que sigáis compartiendo con nosotros esas mentes científicas que hay en todos vosotros y en todas vosotras. Muchísimas gracias a María por habernos acompañado hoy y al resto del equipo de aulas, Eli y Miriam, que estéis por aquí. Y sobre todo a todos los coles que os habéis conectado, a todos los institutos y a todos los centros que habéis estado acompañándonos en este ratito. Muchísimas gracias y despedimos la sesión. Muchas gracias por la invitación y también por todas las preguntas súper interesantes. Gracias.